¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a esta hora de la noche, pues nuevamente estamos de vuelta con ustedes a través del programa Diálogos de Canal 2, una nueva semana, pues esperamos de que todo les esté saliendo de lo mejor posible en cada una de las actividades que ustedes realizan. Hoy tenemos un diálogo muy interesante con un invitado especial también en este programa y estaremos hablando de uno de los sectores económicos más importantes de nuestro municipio. Tenemos el tema importante y a continuación les dejo esta pequeña introducción para que ustedes pues vean allá en casita y regresamos después de este pequeño corte. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo son aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, durante un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. San Pedro La Laguna es un hermoso destino que se encuentra a orillas del lago Atitlán. Es un lugar con mucha naturaleza, arte y muchos sitios que vale la pena visitar. Impulsar nuestros destinos turísticos es contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestro municipio. Gracias por continuar con nosotros acá en este programa de diálogos y quiero darle la cordial bienvenida a mi invitado de esta noche. Se trata de Ramón Peneleu. Él es presidente del Comité de Autogestión Turística CAT de nuestro municipio San Pedro La Laguna. Gracias por estar con nosotros en este programa y por atender la invitación. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes. Me gustaría iniciar con este tema acerca del CAT para nuestra audiencia que se encuentra allá en casa viendo este programa. ¿De qué es el CAT? ¿Cómo surge el CAT? Una breve historia de este comité. Sí. Bueno, CAT, para empezar, significa Comité de Autogestión Turística. Okay. Bueno, esta entidad nace con la idea de promover el turismo desde una manera orgánica. Ya. Y esto surge también como proyecto de la Oficina Municipal de Turismo, que es obviamente de la municipalidad, que está apoyando esta parte. Entonces, fuimos invitados a formar parte de este evento sin el afán de formar parte de la directiva, pero en su momento, en consenso con los participantes en ese momento, pues surgió con la directriz de el INGUAT, que es el ente también que rige todo el aspecto de la promoción turística en Guatemala. Claro. Entonces, en el municipio surge CAT como una respuesta a la organización turística en nuestro municipio. Idealmente tendría que estar formado por todos los actores y sectores del turismo, pues están entre ellos pues el hotelero, restaurantes, escuelas de español, tour operadores, lancheros y todos los que tengan que ver con el turismo. Esto es una gestión reciente, por lo tanto creo yo que con muchas formaciones de varios comités, pues en algún momento la gente es un tanto escéptica, ¿verdad?, en cuanto a otro comité, pero creo que la gran diferencia entre CAT es que es un ente que tiene que ver con el respaldo de INGUAT, como repito, el ente encargado de turismo en Guatemala, con el respaldo de la municipalidad, pero no tenemos que caer en la situación de que esto es una cuestión meramente de la municipalidad, es independiente. Ya. O mejor dicho, interdependiente, como una iniciativa privada pública, por decirlo de esta manera. Okay. Creo que eso sería como la diferencia entre CAT, a diferencia de otros comités que yo conozco en nuestra comunidad. Bien, gracias por explicarnos lo del CAT. ¿Cuánto tiempo lleva el comité en formación? Básicamente 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ajá. Bueno, en todo este tiempo debemos de recordar que nuestro municipio es un municipio pues altamente turístico, ¿verdad? Vivimos a la orilla de un lago maravilloso que nos ha permitido pues este ingreso muy pero muy importante, ingreso económico de nuestro municipio. Y me gustaría hacer esta reflexión también, que
muchas veces nosotros al momento de referirnos al sector turismo únicamente nos centramos en los hoteleros, en los dueños de restaurantes, pero me pongo a pensar, por ejemplo, en la dinámica de la economía, porque aquí también sale beneficiado la señora que vende en el mercado, porque pues el dueño del restaurante pues consume ahí. A lo que quiero llegar es que es una fuente de ingresos económicos muy importante para el municipio. Ahora, he visto a través de su página de Facebook que están promocionando el municipio en diferentes lugares, pero me gustaría que me explicara este punto. Sí, quiero también agregar algo digamos, el fomento económico que produce el turismo. Hablabas, por ejemplo, de la derrama económica. Definitivamente, esto es un efecto multiplicador. Los que reciben directamente las divisas, pero también todos aquellos que trabajan indirectamente. Definitivamente, el turismo, si lo vemos antes de la pandemia, es uno de los sectores que mueve la economía de Guatemala. Si no me equivoco, es el segundo o el tercer lugar después de las remesas. Entonces, sí, definitivamente, y vivimos en un, digamos, aspecto geográfico muy, pues, bendecidos, ¿verdad?, con esta actividad. Hay que ver también que el efecto de COVID, pues, definitivamente uno de los sectores más afectados fue el turismo. Más aún para los que dependíamos, en el caso del segmento que yo represento, que es una escuela de español, pues fue aún más, ¿verdad?, afectado por el hecho de que dependíamos totalmente de los extranjeros. Mientras que en otro aspecto que se fue activando inmediatamente es el turismo nacional, turismo doméstico. Entonces, definitivamente el turismo representa ese gran apoyo económico para las comunidades, aunque de repente más tarde podemos hablar también que hay que ver también los efectos colaterales que pueden ser positivos o negativos, según nosotros apostemos por un turismo responsable, socialmente, culturalmente, y eso es algo que es muy importante tomar en cuenta. No solo es el aspecto económico, ¿verdad?, sino su implicación social también y cultural. Claro. Por ejemplo, ahorita que pues se mencionaba al turismo, se me viene a la mente los diferentes tipos de turistas, porque tenemos, por ejemplo, las familias que vienen, que buscan diferentes atractivos, no así como el turista joven, por ejemplo, nacional, que es más como de fiesta, que es más como de orilla del lago, no es tanto como lugares culturales. Entonces, ¿qué tipo de turista va enfocado, digamos, las acciones del CAT? Sí, creo que hay que mencionar que CAT tiene 3 funciones básicas. Okay. Una es la parte de la promoción, es decir, lo que hemos intentado hacer desde el momento que recibimos el primer Fam Trip de El Salvador. Se trató de promover el municipio, no solamente los segmentos que representamos en CAT. La otra acción es también la promoción que se hizo en la ciudad de Cayala, perdón. También se enfocó mucho en el destino San Pedro, y eventualmente estaremos teniendo una presencia también en San Francisco, California. El enfoque, no, es Guatemala Fest. Okay. La Feria de Chapina es en Los Ángeles. Okay. Entonces la idea es promover la imagen de San Pedro. Eso sería un aspecto que es promoción, pero también tenemos que ver la parte también de la formación del recurso humano, el talento humano. Por ejemplo, tenemos justo después de Semana Santa 3 talleres. El primero sobre marketing turístico, el segundo va a ser sobre rueda de negocios y el tercero va a ser formación de paquetes turísticos. Entonces, del lado de la promoción en sí, tenemos también la formación del talento humano, pero también el tercer eje importante es las alianzas que se van generando, ¿verdad?, entre interinstituciones. Sabemos que INUAT es una institución que promueve, pero también promueve también no solo la parte de Guatemala hacia afuera, sino también estos recursos humanos. Los cursos que estaban mencionando son también
de INWAT. Entonces, esos son digamos, como los 3 ejes de trabajo de CAT para las organizaciones. Aquí es muy importante hacer énfasis que todos, absolutamente todos, podemos formar parte de CAT. Lo único que estamos pidiendo, porque también somos un comité de autogestión turística, es que dependemos de nuestros recursos. Es decir, para ingresar acá tenemos que tener una membresía y una mensualidad para poder apoyar nuestras actividades también administrativas y de promoción. Eso sería como a grandes rasgos los objetivos de CAT. Ok, en cuanto a la promoción del municipio en Ciudad de Cayalá, en Estados Unidos, ¿qué es lo que ofrece el municipio? ¿Qué ofrece San Pedro La Laguna? Bueno, yo considero que el aspecto importante es desarrollar una marca municipal. Ya. Estamos pidiendo mucho con esto. En Guatemala, como un todo, como destino, se está desarrollando marca país, es decir, se está desarrollando la imagen del país, que no es necesariamente la parte turística, sino que también la parte económica y las importaciones, exportaciones, que se trata de crear una marca país. Esto se puede replicar a nivel local. En este momento, ¿qué es San Pedro? Si vamos y encuestamos a nuestros invitados, estos sean locales o domésticos o internacionales, es muy interesante. Nosotros hicimos un sondeo porque no tuvimos la oportunidad de hacer una investigación profunda sobre qué es lo que piensa el visitante cuando piensa visitar San Pedro, cuáles son sus razones. Lo que más resalta es la parte cultural, es decir, viene por su cultura. El segundo aspecto también es porque después de la pandemia representa un espacio de naturaleza. Y el tercer aspecto es que es económico. No quisiera decir barato, ¿verdad? Porque es un aspecto que pues da otras connotaciones. Pero creo que eso es algo por el que el estudiante, en el caso nuestro, específicamente el segmento de escuelas de español, es la parte cultural. Implica el aprender el idioma, el conectarse con la gente a través del idioma. En otros aspectos tenemos que ver también, es muy importante cuando estamos hablando de la imagen de San Pedro, es la segmentación. Hablabas, por ejemplo, cuando hablamos de segmentación turística, tenemos el segmento de negocios, el segmento cruceros, el segmento de aventuras, de bodas, religioso, voluntariado, etcétera. Entonces acá tenemos que ver nosotros a través de algún estudio de mercado, un diagnóstico para ver realmente cuál es la posición que tiene San Pedro o, en todo caso, cómo quisiéramos posicionar San Pedro. Tenemos todas las herramientas, tenemos el recurso humano, es cuestión de hacer un trabajo en conjunto. Hay algún aspecto muy importante que es la inteligencia colectiva. Creo que es imperativo que nosotros activemos este conocimiento. Tenemos muchos negocios en San Pedro que llevan años y son muy exitosos, y creo que aquí el trabajo común es poder realmente tener ese espacio de diálogo. Ojalá aquí sea el espacio de otros segmentos. Yo represento un segmento que es el idiomático, pero dentro de CAT tenemos el segmento de tour operadores, aventura, hoteles, restaurantes, escuelas de español. Pero nos hace falta más insumos para tener más objetividad en nuestros juicios a la hora de apreciar, digamos, el segmento que quisiéramos atender. Hay un gran potencial. Esa es la idea de CAT, de abrir nuevos caminos de promoción para que podamos definir San Pedro con una imagen que sea una imagen diferente en la mente de nuestros visitantes. Creo que esa es la asignatura pendiente. Bueno, hablaba de las alianzas con instituciones. Tengo entendido el INWAT con la municipalidad también se lleva algunas acciones, pero ¿podría ampliarnos estas acciones que ustedes están llevando a cabo, especialmente con la municipalidad? Porque lo que aquí importa es lo que tenemos, lo más inmediato, que es la municipalidad. Creo que de fondo tenemos que hablar de un plan estratégico.
Okay. Porque el problema está en que podemos realizar muchas acciones sin saber por qué estamos realizando dichas acciones. Claro. O en el extremo que tengamos un super plan estratégico sin ejecutar nada. Creo que lo más importante es que tenemos que ver a largo plazo en lo que queremos lograr para San Pedro. Y definitivamente necesitamos dos vertientes. La vertiente del visitante, qué es lo que busca en San Pedro, por qué viene acá. Y por el otro lado también, digamos que esa es la parte de la demanda, pero por otro lado está la oferta. ¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Con qué calidad? ¿Con qué precio? Entonces, hacer un match entre esos dos puntos creo yo que es un buen comienzo de ir creando lo que anteriormente mencioné, la marca, el posicionamiento de San Pedro y ver también que los otros sectores sean activos en el sentido de que aporten, porque esto es un trabajo, repito, donde necesitamos las experiencias de éxito para que podamos crear en San Pedro un segmento turístico más consolidado en el que podamos decir, este es el segmento que queremos, y obviamente esto tiene que redundar la parte económica, la parte social, y también, sumamente importante, es la parte ecológica o la naturaleza, ¿verdad? Cuidar lo que tenemos, porque no se trata de el aspecto económico que tenga que prevalecer, sino más bien esto nos pueda venir a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos nosotros, de quien viene a visitarnos y de nosotros los receptores. Eso es algo que hay que cuidar mucho. Totalmente de acuerdo con su comentario. Veo planes estratégicos, veo que sí hay objetivos, que sí hay acciones, veo alianzas con instituciones importantes, en este caso la institución que rige a nivel nacional el turismo y a nivel local, por supuesto, la municipalidad, pero esto proyectado hacia el al turista extranjero y de repente nacional también. Pero hay una... la importancia del turista local, las familias locales que a cada fin de semana disfrutan de los restaurantes, de los pequeños parques que tenemos acá, ¿sí son tomados en cuenta? ¿El turista local está en la agenda del CAT? Bueno, soy honesto en decirles que un plan estratégico no está contemplado. Pero es un buen punto porque efectivamente esto mueve el turismo doméstico, o mejor dicho, municipal. No tenemos, desafortunadamente, no tenemos métricas, estadísticas para medir cuánto es lo que se mueve con el turismo municipal, es decir, de los residentes. Acuérdense también que los residentes somos los que hemos nacido acá, pero tenemos un segmento grande que son los residentes extranjeros. Sí. Entonces, eso es una población, le llaman flotante, claro, porque vienen y se van. Entonces, no tenemos métricas, no hemos trabajado esta parte para decir que cada año pudiéramos ver, por ejemplo, las estadísticas, cuántos nacionales recibimos, cuántos locales mueven la economía y de qué segmento. Eso es algo que también nosotros lo estamos contemplando. Hemos solicitado también a INWAT un plan municipal de turismo. Este plan es un plan estratégico por 5 años, así que eso puede ser uno de los proyectos que esperemos que antes de que termine el periodo de CAT, que son 2 años, podamos ya por lo menos iniciar este plan. Eso nos puede ayudar mucho como trazarnos una ruta en el turismo. Repito, el hecho de tener un plan estratégico nos puede ayudar a visualizar lo que puede venir y no solamente quedarnos con acciones, porque el peligro de solo acciones es que a veces una sola acción aislada pues puede tener vida o no. Les menciono un ejemplo en conjunto con la OMT, fue el evento del fin de semana, que es el primer festival de café. Algo muy interesante, es incipiente, pero es el hecho lo que surge después. Los caficultores y coffee shops ya están hablando de un segundo evento. De pronto nosotros habíamos pensado que fuera anual, pero creo que están interesados en realizar encendió la chispa en el sector. Y esto se puede replicar en los diferentes segmentos. Creo que es algo importante que podemos ver en digamos, los logros que se va teniendo.
Estas son las acciones que podemos ir mejorando, ¿verdad? Perfecto. Hablaba del turismo local, por ejemplo, porque hay negocios, y sí, lo tenemos que reconocer acá, que sí ofrecen, por ejemplo, descuentos para los locales. Y creo que es una forma de incentivar también al pedrano a ir a consumir a restaurantes y a los lugares que tenemos acá. Pero, digamos, estamos hablando de las fortalezas. Usted hace ratos habló acerca de la encuesta que arrojó pues la parte cultural, que vienen a conocer acá. Pero, como en todo, esto es en todo, está la parte débil. Y, bueno, ya igual, yo ya lo escuché, que están trabajando, por ejemplo, en capacitaciones, en fortalecimiento al personal que trabaja acá. Pero, al menos, yo no sé si solo me pasa a mí o le pasa a otras personas, pero, digamos, sí he visitado un par de restaurantes y hoteles en donde hemos tenido la experiencia acá, en San Pedro La Laguna, que el servicio al cliente está muy mal. Sí les falta en esa parte capacitaciones, pero, bueno, como repito, usted ya me dijo que sí lo tienen contemplado en esos planes estratégicos, pero ¿cuáles son esas debilidades que ustedes consideran como CAT en donde sí tenemos que empujar y hacer y fortalecer esa parte? Yo lo visualizo de tres maneras. Una es, por ejemplo, el aspecto de ordenamiento territorial. Claro. La primera impresión que le damos al visitante al ingresar a San Pedro, especialmente si es vía Panajachel, es el desorden que se encuentra por el muelle, ¿verdad? El otro aspecto es que San Pedro, bueno, por lo menos no nos caracterizamos porque seamos un pueblo limpio. Ese es otro aspecto que es la primera impresión que recibe el visitante, esto sea nacional o internacional. Ese es un aspecto. El otro aspecto también es que todavía no logramos converger en algunos puntos. El turismo es una oportunidad que debería ser para todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el aspecto que mencionaba sobre el servicio al cliente? Muchas veces enfatizamos sobre el producto y descuidamos el servicio. Por eso tiene que ser algo muy coherente con lo que nosotros ofrecemos y cómo lo ofrecemos. Definitivamente la parte del servicio al cliente es fundamental, pero también es una buena noticia que dentro del sondeo que realizamos, porque no es una investigación profunda, claro, es que algo que se aprecia es que la gente de San Pedro en general es muy amable. claro. Es un pueblo que su gente saluda, esto sea a extranjeros o nacionales. Entonces, ese aspecto es muy valorado y en esa encuesta arroja eso como una fortaleza. Okay. Y entonces, para terminar con el otro aspecto de la debilidad, todavía no tenemos un plan. Desde el momento que hablamos de la municipalidad, aún no hay un plan consolidado hacia una dirección, y tampoco nosotros como parte de los negocios turísticos. Y eso es lo que hay que integrar. Por el lado de nosotros mismos, porque a veces reclamamos que no hay proyectos. La pregunta es, ¿cuántos proyectos se ha presentado a la MUNI, o al Ministerio de Economía, o a INUAT? La respuesta es, pues nada, ellos tienen que hacerlo. La verdad es que tiene que surgir desde dentro hacia afuera. Y creo que este es un aspecto de reflexión también. Nosotros como CAT nos hemos empeñado en presentar proyectos que estamos seguros que no todos y cada uno van a ser como cumplidos o respondidos en el momento. Pero puedo decir que un 50% de lo poco que llevamos se ha podido realizar. Creo que eso es algo también que tenemos que aprovechar como oportunidades. Tenemos que proponer, tenemos que llevar proyectos a manera que nosotros podamos en una forma como reclamar, ¿no? Porque las instituciones deberían estar también al servicio de la población. En el aspecto, hay un ente encargado de turismo, hay un ente encargado
de la limpieza. Acá hay un ente encargado de inversión económica, reactivación económica, pero sí tenemos que buscar esos apoyos. Ok, uno de los resultados también, me parece que esta encuesta fue a inicios del mes de noviembre, si no estoy mal, por ahí. Sí, fue una de las primeras secciones. Entre octubre y noviembre. Entre ello, pues resaltó en la parte de las debilidades, digamos, la inseguridad del turista, específicamente en el tema del volcán. Exacto. No tanto en el municipio. Pero recientemente se tuvo una reunión y yo estuve ahí presente como parte de medios de comunicación con el sector de la seguridad, que brinda seguridad de la DICETUR, la PNC y las autoridades municipales, en donde vemos, digamos, el año pasado, en el año 2021, hubo 4 denuncias de robo allá en el volcán y en lo que va de este año, una denuncia. Pues a grandes rasgos podríamos ver que bueno, no estamos tan bien como quisiéramos, pero tampoco estamos tan mal, pues. Pero sí reconocieron que de repente no llegan todas las denuncias a la Policía Nacional, o a la policía, a la DICETUR, en este caso. Entonces, pero esto, pues haciendo un análisis, ¿verdad?, de cómo está el municipio, independientemente de la pandemia, que yo sé que tiene mucho que ver de la poca afluencia del turismo, y no solo de San Pedro, sino que ya es a nivel mundial, que poco a poco se están reaperturando los espacios, pero no, de repente no les da una sensación de que San Pedro tenía más potencial turismo hace un par de años, antes de la pandemia. Lo repito, yo reconozco que la pandemia tiene mucho que ver acá, pero digamos, otros lugares sí han estado abriéndose a este sector importante. ¿No da la sensación que San Pedro todavía se encuentra como que muy por debajo de otros municipios? Bueno, hay que verlo desde 2 puntos de vista, ¿verdad? Ver el historial, que creo yo que previo a la pandemia teníamos un tipo de turismo diferente, más estable, periódica. Podríamos hablar de temporada alta y baja, y casi esperábamos más o menos los meses. Sin embargo, después de la pandemia, la temporada alta está ahí presente, y estamos viendo un fenómeno interesante que es el turismo doméstico. Me refiero a la gente de la capital, de Xela o de otros departamentos, que se ve mucho. Claro. ¿Por qué? Porque el lago, la naturaleza, los espacios abiertos, ver su ciudad, eso está atrayendo mucho. Pero también hay un peligro en esto, y se vio en Semana Santa, porque no se trata de tener mucha gente en un municipio. Es más, se habla de marketing y se habla de desmarketing. En otras experiencias, en otros países, de alguna manera hay que hacer un desmarketing para que la gente ya no vaya, es decir, ya no vengan, porque eso implica otros problemas sociales. Por ejemplo, el desorden vial, la basura que se genera. No vemos, pero el consumo de agua también se incrementa. Entonces, eso va en detrimento de la calidad del ambiente que estamos buscando por un aspecto meramente económico. Puede sonar una locura, si estoy en un segmento turístico y viene mucha gente y me siento mal por eso. No, es la calidad de turismo que tenemos que atraer, que tiene que implicar, por ejemplo, la responsabilidad. Si atraemos más gente de nuestras capacidades instaladas, también genera esos problemas. Entonces podemos ver que no es el hecho de atraer a muchos turistas, sino para lo que nosotros estamos preparados. Y aquí se tiene que jugar un poquito el aspecto de las políticas de precios. Por un lado, hubo mucha queja de la gente nacional que se sintió de alguna manera estafada. Por ejemplo, el aspecto de los precios de traslados en lancha, por ejemplo, eso se remarcaba mucho. Entonces creo yo que sí es importante atender al visitante, pero no al grado en el que podamos afectar la imagen y que la gente posteriormente diga, bueno, no quisiera utilizar este servicio. Cuando uno, el cliente, se siente defraudado por un servicio de mala calidad, porque eso también puede surgir cuando hay más gente de lo que uno puede atender, merma la calidad del servicio. Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta también. De acuerdo. Yo creo que este es un tema importante y
tal vez nosotros podamos hacer las gestiones para tener aquí a las personas indicadas para poder explicarnos un poco acerca de el cobro excesivo al turista en cuanto al servicio de transporte. Yo creo que eso también viene a afectar al turista directamente. Pero, y eso es lo sí, que es la primera impresión también, claro, ¿verdad? por supuesto. Es decir, vienen de Panajachel y es como la primera impresión, sentirse como estafado, es un sentimiento negativo, ¿verdad? Que uno piensa que ahora tengo que cuidarme si el hotelero me va a cobrar el doble o el del restaurante, no sé, pueda que eso sea un aspecto negativo que provoca en esa cadena de valores, si uno se afecta, va por efecto dominó, ¿no? Entonces creo que hay que cuidar ese aspecto. Por supuesto, y eso tiene que ser un esfuerzo de todos. Pues ya nos explicó acerca de que el turismo no solamente se trata de la gente que tiene algún negocio, algún restaurante, sino que acá es beneficio para todos, y así lo tenemos que ver. Y si necesitamos que el turismo aumente acá en San Pedro y por ende pues aumente la actividad económica, pues tiene que ser un esfuerzo de todos, no solo de un sector. Estoy hablando de que también tenemos que nosotros contribuir a pues hacer funcional todo esto, en el sentido de que pongamos las cosas justamente, ¿verdad? Y para eso creo que es importante pensar, crear planes en el que todos participemos, porque lo que a mí me puede pasar en el segmento que yo represento, puede que no lo pueda ver otro segmento. Y aquí se trata, CAT debería ser el espacio, que es la invitación para todos, que nos integremos, que pongamos en la mesa estos problemas y las soluciones. Algo que mencionabas, por ejemplo, el aspecto negativo del volcán, eso fue uno de los aspectos recurrentes en la encuesta. Afortunadamente, a esto se le puso atención, es justamente el sentido de un diagnóstico, darse cuenta de cuáles son esas falencias y darle soluciones, tomar decisiones. Y yo creo que este es un buen camino, un aspecto que se puede arreglar en otros contextos. Creo yo que eso es algo importante. De acuerdo. Ya para ir cerrando este pequeño diálogo que nosotros hemos tenido acá en nuestro programa, el tema de Semana Santa, lo mencionaba el alcalde en una de las reuniones con el sector de seguridad, que se espera que sí turismo ingrese a San Pedro La Laguna. ¿Cómo está preparado el CAT para recibir sí, seguramente, pues buena cantidad de turistas para Semana Santa? Sí, otra vez no tenemos datos exactos, no tenemos proyecciones. Creo yo que una de las cuestiones que nosotros consideramos importante como CAT es la alianza con la OMT. Ellos han considerado mucho los aspectos de acuerdo a la experiencia que tuvimos en el Año Nuevo, creo yo, que de los problemas que estamos hablando. Ya se tienen en cuenta estos aspectos, de la OMT se está generando ya información para el visitante, por ejemplo el aspecto de los precios exagerados, hay un mapeo de los puntos turísticos porque también hay una concentración de los visitantes en algunos lugares. Aquí lo que se trata es mostrar todo el atractivo turístico que puede representar San Pedro, y sería bueno que también se hiciera una invitación del encargado de la OMT o de la misma municipalidad, porque ellos se están preparando. Debo decir que ellos son los que están promoviendo mucho este aspecto. Okay. Bueno, queremos agradecerle toda esta información que nos ha ido brindando a través de este diálogo que estamos teniendo. Pues lo repetimos, el sector turismo pues es un sector muy importante, mucha gente local se dedica a esta actividad económica y esa es la dinámica. Y pues para las personas que nos acaban de sintonizar, pues estamos hablando acerca de el turismo, digamos la situación actual del turismo acá en San Pedro La Laguna, los retos, los desafíos y
pues tocamos un punto también de las debilidades que se deben de ir fortaleciendo a lo largo de este camino. ¿Algún mensaje ya para cerrar este pequeño diálogo a la población, a todos nuestros televidentes que se encuentran allá en casa disfrutando de este programa? Sí, creo que el turismo representa una gran oportunidad para todos, lo que implica también responsabilidad, ¿verdad? Que San Pedro es un lugar muy visitado, pero al mismo tiempo tenemos que tener la responsabilidad de también cuidar lo que tenemos, la parte cultural, la parte histórica, el ambiente, y eso al cuidar todo lo que tenemos, pues eso nos garantiza sostenibilidad. Creo que es un aspecto que hay que tener en cuenta en todas nuestras acciones del hacer turístico. Muchísimas gracias, Ramón, por habernos acompañado. Es presidente del Comité de Autogestión Turística de acá de San Pedro La Laguna. Nosotros pues hemos ya llegado a la parte final de este programa, agradeciendo siempre la sintonía que nos tienen cada martes acá a través de Canal 2. Nosotros pues les presentamos temas en donde nosotros podamos contribuir a la población, contribuir en generar esas opiniones en casa, en generar esos debates en donde pues la gente se quede al final con su propia conclusión, con su propio criterio. Nosotros ponemos los temas acá en la mesa para que ustedes pues allá en casita los analicen y pues de esta manera ir aportando también como medios de comunicación al desarrollo en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, de nuestro municipio. Ha sido un verdadero gusto haberlos acompañado una noche más en un programa más. Los esperamos el próximo martes acá a través de Canal 2 en punto de las 8 de la noche. Que la pasen bien.